El teléfono de Marina vibró a las 11:47 de la noche del martes 15 de octubre, rompiendo el silencio de su pequeño apartamento en la Colonia Condesa. La lluvia golpeaba contra las ventanas con una intensidad que parecía presagiar algo terrible. En la pantalla iluminada apareció el nombre de su hermana Isabel, pero cuando Marina deslizó el dedo para contestar, el sonido que la recibió la heló hasta los huesos. Respiración entrecortada, desesperada, como la de alguien que ha estado corriendo por su vida. El sonido de pasos urgentes sobre asfalto mojado, salpicaduras de charcos, el eco de una ciudad que nunca duerme, pero que de pronto parecía amenazante y hostil. «Isabel, ¿estás bien? ¿Dónde estás?» Marina se incorporó en la cama, sintiendo cómo la adrenalina comenzaba a correr por sus venas. Su corazón empezó a latir con una fuerza que amenazaba con romper su pecho. Del otro lado de la línea llegaba el rugido de motores, potentes y múltiples, como si varios vehículos estuvieran convergiendo hacia el mismo punto. Voces masculinas gritaban órdenes en español, algunas palabras perdidas en el viento y la lluvia, otras demasiado distantes para ser comprendidas, pero todas cargadas de autoridad y urgencia. Marina. La voz de Isabel sonaba quebrada, desesperada, como si cada palabra fuera un esfuerzo monumental. Marina podía escuchar que su hermana estaba llorando, pero también que trataba de controlar el pánico para poder comunicar algo vital. «Marina, escúchame bien porque no tengo mucho tiempo. ¿Ve qué está pasando? ¿Dónde estás? Voy por ti ahora mismo. No, no vengas. Es demasiado peligroso». La voz de Isabel se cortaba entre sollozos contenidos y la interferencia de la línea. «Si algo me pasa, si no me vuelves a ver, busca en el cajón inferior derecho de mi escritorio. Hay una memoria USB escondida detrás de los archivos viejos. Todo está ahí, todas las pruebas, todos los nombres». Marina se levantó de la cama corriendo hacia su closet para buscar ropa. «Isabel, no hables así. Vamos a salir de esto juntas como siempre. No confíes en nadie de la policía, Marina. No confíes en nadie del gobierno. Esta cosa va más arriba de lo que pensé. Hay comandantes, diputados, empresarios, todos están involucrados». Isabel hablaba cada vez más rápido, como si el tiempo se estuviera agotando. «El comandante Herrera, el que sale en televisión prometiendo seguridad, él es parte de todo esto. Tengo grabaciones, fotografías, documentos». El sonido de frenos chirriando llegó a través del teléfono, seguido de puertas de automóviles cerrándose con fuerza. Marina escuchó pasos pesados, botas militares sobre pavimento mojado, acercándose cada vez más al lugar donde se encontraba su hermana. «¡Ahí está! ¡No se mueva!». La voz de un hombre resonó en el teléfono, clara y autoritaria. «Marina, te amo. Recuerda siempre que lo único que quería era que la gente supiera la verdad. No dejes que mueran en el silencio. Las familias merecen saber qué pasó con sus...». La llamada se cortó abruptamente, dejando a Marina con el teléfono presionado contra la oreja, escuchando solo el tono de línea desconectada que sonaba como un lamento en la oscuridad de su habitación. Marina marcó una y otra vez el número de su hermana, sus dedos temblando mientras presionaba los números que conocía de memoria. Cada llamada fue directamente al buzón de voz, esa grabación alegre que Isabel había hecho meses atrás. «Hola, soy Isabel Román, periodista independiente. Si tienes una historia que contar, deja tu mensaje después del tono. La verdad siempre encuentra una manera de salir a la luz». La ironía cruel de esas palabras resonó en el silencio del apartamento mientras Marina se vestía con manos temblorosas. Jeans, una sudadera, zapatillas deportivas. Su mente trabajaba automáticamente, pero por dentro sentía como si estuviera desintegrándose. Isabel era 3 años menor que ella, pero siempre había sido la más valiente,
la que se atrevía a hacer las preguntas difíciles, la que nunca se conformaba con las respuestas fáciles. A las 2 de la madrugada, Marina manejaba por las calles vacías de Ciudad de México hacia el apartamento de Isabel en la colonia Roma Norte. La lluvia había cesado, pero las calles brillaban bajo las luces amarillentas del alumbrado público como ríos de oro negro. El apartamento de Isabel estaba en un edificio de los años 70, de esos que habían sido elegantes en su época, pero que ahora mostraban las cicatrices del tiempo y la contaminación. Cuando Marina llegó al tercer piso, su corazón casi se detuvo. La puerta del apartamento 3B estaba entreabierta, como una boca que respiraba el aire frío de la noche. Una rendija oscura que parecía llevar a un abismo sin fondo. Marina empujó la puerta lentamente, el crujido de las bisagras sonando amplificado en el silencio del edificio. Isabel susurró, aunque sabía que no obtendría respuesta. Dentro, todo parecía normal a primera vista. Los libros de Isabel seguían organizados por tema en las estanterías que cubrían una pared completa: periodismo de investigación, historia de México, derechos humanos. Su colección de plantas seguía verde y bien cuidada junto a la ventana. El sofá de tela azul que habían comprado juntas en el mercado de San Juan seguía en su lugar, con los cojines acomodados exactamente como a Isabel le gustaba. Pero había algo que faltaba. El escritorio de madera donde Isabel pasaba la mayoría de sus horas estaba extrañamente vacío. Su laptop había desaparecido junto con la libreta donde siempre tomaba notas a mano y la grabadora digital que llevaba a todas las entrevistas. Alguien había estado ahí y había tomado específicamente las herramientas de trabajo de Isabel. Marina se dirigió al cajón inferior derecho del escritorio, sus manos temblando mientras lo abría. Entre archivos viejos, facturas pagadas y fotografías familiares, sus dedos tocaron algo pequeño y rectangular. La memoria USB estaba envuelta en una bolsa de plástico transparente, junto con una nota escrita con la letra inconfundible de Isabel. Para Marina, si estás leyendo esto, significa que tenías razón cuando me decías que fuera más cuidadosa. Te amo, hermana. Marina conectó la memoria USB a su teléfono con manos que no podía controlar. La pantalla se iluminó mostrando una carpeta llena de archivos. Fotografías de documentos oficiales, grabaciones de audio, hojas de cálculo con nombres y números, videos tomados en secreto. Isabel había estado documentando algo enorme, algo que había crecido durante meses como una investigación que la había consumido por completo. La primera carpeta contenía fotografías de documentos que parecían oficiales, órdenes de transferencia de fondos, listas de nombres con códigos numéricos, mapas de rutas marcadas con fechas y horarios. Marina reconoció algunos nombres. Funcionarios que aparecían regularmente en las noticias, empresarios que financiaban campañas políticas, comandantes de policía que daban declaraciones sobre seguridad pública. En la segunda carpeta había grabaciones de audio. Marina puso los auriculares y presionó play en el primer archivo. La voz que escuchó la hizo sentir como si el suelo se moviera bajo sus pies. Era el comandante Herrera, el mismo hombre que aparecía en televisión cada semana prometiendo combatir la delincuencia, el que organizaba conferencias de prensa para mostrar las drogas y armas confiscadas, el que juraba proteger a las familias mexicanas. La mercancía nueva llega cada martes en el vuelo de las 9. Las chicas más jóvenes, las menores de 18, van directamente para el norte. Hay clientes en Houston y Los Ángeles que pagan bien por frescura. Las otras se quedan aquí para los burdeles locales y los privados. La voz del comandante era fría, burocrática, como si estuviera discutiendo el inventario de una tienda. Necesitamos mantener limpia la zona del aeropuerto durante los operativos.
Mis muchachos van a estar ocupados con otra cosa esas noches. El dinero se divide como siempre, 40% para ustedes, 40% para nosotros, 20% para gastos operativos y sobornos. Marina pausó la grabación, sintiendo náuseas. Su hermana había descubierto una red de trata de personas que operaba con la protección directa de las mismas autoridades que supuestamente debían combatirla. Y no se trataba de policías corruptos actuando por su cuenta. Era un sistema organizado, con porcentajes, horarios, rutas establecidas. Siguió escuchando. Había más voces en la grabación, hombres que discutían logistics como si fueran empresarios planificando el lanzamiento de un nuevo producto. Las familias siguen haciendo preguntas sobre sus hijas, decía alguien con acento del norte. Especialmente esa mujer, Dolores Algo, ha estado yendo a todos los ministerios. Ya me encargué de eso, respondía el comandante Herrera. Le dijimos que su hija se había ido con un novio a Estados Unidos. Le dimos direcciones falsas para que se mantenga ocupada buscando fantasmas. Y si no se convence, entonces tendremos que ser más persuasivos. Igual que con el periodista ese que andaba haciendo preguntas el mes pasado. Marina sintió que la sangre se le congelaba en las venas. ¿Cuántos periodistas habían desaparecido por investigar esta red? ¿Cuántas familias habían sido engañadas con historias falsas sobre sus seres queridos? La tercera carpeta contenía una hoja de cálculo con nombres, fechas y ubicaciones. Marina reconoció algunos, jóvenes que habían aparecido en las noticias como desaparecidas, casos que las autoridades habían cerrado rápidamente con explicaciones que ahora parecían siniestras. Se fue con el novio, problemas familiares, posible consumo de drogas. Todas mentiras sistemáticas para encubrir secuestros organizados. Había también una lista de propiedades. Casas de seguridad en diferentes colonias de la ciudad, bodegas en zonas industriales, apartamentos en edificios residenciales que servían como puntos de tránsito. Cada ubicación tenía códigos y números que Marina no entendía, pero que claramente formaban parte de un sistema logístico complejo. Cuando llegó el amanecer, Marina había revisado todo el contenido de la memoria USB 2 veces. Su hermana había documentado una operación criminal que involucraba a personas en los más altos niveles de poder, comandantes de policía, funcionarios del gobierno local, empresarios con conexiones internacionales, incluso algunos nombres que Marina reconoció como políticos que aparecían regularmente en las noticias. Pero también había entendido algo más terrible. Isabel había sido descubierta. Los últimos archivos en la memoria estaban fechados apenas 3 días atrás y contenían fotografías borrosas de hombres que parecían estar vigilando su edificio. Isabel había sabido que estaba en peligro, pero había seguido investigando hasta el final. Marina cerró su teléfono y se quedó sentada en el sofá de Isabel, rodeada por el silencio del amanecer. Sabía que no podía acudir a la policía porque no sabía quiénes más estaban involucrados. Sabía que no podía confiar en las autoridades porque las grabaciones demostraban que el sistema estaba corrompido desde arriba. Pero también sabía que no podía quedarse callada mientras su hermana desaparecía en el mismo sistema de silencio que había tragado a tantas otras víctimas. Necesitaba encontrar a otros. Si Isabel tenía razón, había familias por toda la ciudad que habían perdido a sus seres queridos y que habían recibido las mismas mentiras, las mismas explicaciones falsas, el mismo silencio institucional. A las 10 de la mañana, Marina se dirigió al Parque México, un lugar donde había visto carteles pegados en postes y árboles. Fotografías de jóvenes desaparecidas con números de teléfono y súplicas desesperadas de información. Si iba a encontrar aliados,
Ese era el lugar para empezar. Dolores Vázquez estaba sentada en una banca frente a la fuente central del parque, con una carpeta llena de documentos en su regazo y una expresión que Marina reconoció inmediatamente. La mezcla de esperanza y desesperación de alguien que ha estado buscando respuestas durante tanto tiempo, que ya no recuerda cómo era la vida antes de la búsqueda. Dolores tenía 52 años, pero se veía mayor. Su cabello estaba prematuramente canoso y sus ojos tenían ojeras profundas que hablaban de noches sin dormir. Llevaba en la mano una fotografía plastificada de una joven sonriente con uniforme de preparatoria. Disculpe. Marina se acercó con cuidado, sabiendo que había que tratar estos encuentros con delicadeza. ¿Es usted la mamá de Alejandra? Dolores la miró con una mezcla de esperanza y recelo que Marina había visto en su propia madre años atrás, cuando esperaban noticias de un tío que nunca regresó de un viaje de trabajo. ¿La conoce? ¿Tiene información sobre mi hija? La voz de Dolores se quebró ligeramente. No directamente, pero creo que nuestros casos están relacionados. Mi hermana desapareció anoche, y antes de que se la llevaran, me dejó información que podría explicar lo que le pasó a Alejandra. Marina se sentó en la banca junto a Dolores y le contó todo. La llamada de socorro de Isabel, la memoria USB, las grabaciones que había escuchado. Mientras hablaba, vio cómo la expresión de Dolores cambiaba de esperanza a horror, de horror a una especie de alivio terrible. Sabía que algo no estaba bien, dijo Dolores con voz temblorosa. Alejandra nunca habría abandonado a su hijo. Tiene 4 años, es la luz de sus ojos. Pero el comandante Herrera me dijo que había evidencia de que se había ido con un novio nuevo, que había dejado cartas diciendo que quería empezar una nueva vida. ¿Vio las cartas? Nunca me las enseñaron. Dijeron que eran evidencia confidencial de la investigación, pero que confirmaban que Alejandra había dejado voluntariamente a su familia. Marina sacó su teléfono y le mostró a Dolores la lista de nombres que había encontrado Isabel. Dolores palideció al reconocer varios: funcionarios que habían manejado el caso de su hija, policías que habían tomado su declaración, incluso el investigador privado que había contratado y que le había cobrado 50,000 pesos por información que resultó ser falsa. «Están todos conectados», murmuró Dolores. «Todo este tiempo he estado pidiendo ayuda a las mismas personas que se llevaron a mi hija. Necesitamos encontrar a más familias», dijo Marina. «Si están haciendo esto sistemáticamente, no podemos ser las únicas, y si actuamos juntas, tal vez podamos presionar para que alguien nos escuche». Dolores abrió su carpeta y le mostró a Marina una libreta llena de nombres, números de teléfono y direcciones. Durante los 6 meses que llevaba buscando a Alejandra, había contactado a decenas de familias en situaciones similares. Hay una red informal de padres que se han conocido en los ministerios públicos, en las marchas, en las iglesias, todos con la misma historia: hijos desaparecidos, explicaciones que no tienen sentido, investigaciones que no van a ningún lado. Marina sintió una mezcla de horror y esperanza. Horror por la magnitud del problema, esperanza porque significaba que no estaban solas. Pero esa misma tarde, mientras Marina regresaba a su apartamento después de pasar horas con Dolores planificando cómo contactar a otras familias, su teléfono sonó. El número era desconocido, pero algo en el sonido del timbre la hizo saber que no iba a ser una conversación normal. «Señorita Román». La voz del otro lado era fría, modulada, sin emociones. «Lamentamos mucho lo que le pasó a su hermana Isabel. Estos accidentes pueden ocurrir cuando la gente se mete en asuntos que no le corresponden. Sería una pena que usted también tuviera un accidente similar». Marina se detuvo en medio de la banqueta, sintiendo como si cada persona que pasaba a su lado la estuviera observando.
¿Quién habla? ¿Qué le hicieron a mi hermana? Alguien que puede ayudarla a encontrar a su hermana viva y en buenas condiciones. O alguien que puede hacer que usted la acompañe en su situación actual. La elección es completamente suya, señorita Román. Deje de hacer preguntas incómodas y olvídese de lo que encontró en el apartamento de Isabel. Tiene exactamente 48 horas para demostrar que ha entendido el mensaje. No voy a 48 horas, ni una hora más. Si en ese tiempo usted sigue contactando familias, si sigue mostrando información que no le corresponde, si sigue organizando reuniones o haciendo cualquier cosa que pueda considerarse problemática, su hermana va a unirse permanentemente a las estadísticas de personas desaparecidas en México. ¿Me explico claramente? Marina sintió que las piernas le temblaban, pero logró mantener la voz firme. ¿Cómo sé que Isabel sigue viva? ¿Cómo sé que no están mintiendo para controlarme? Porque si estuviera muerta, usted también lo estaría ya. Piénselo bien, señorita, 48 horas. La línea se cortó, dejando a Marina de pie en la banqueta, rodeada de ruido de tráfico y gente que seguía con sus vidas normales mientras su mundo se desmoronaba. Se dio cuenta de que había cruzado una línea invisible pero muy real, y que ya no había manera de regresar a la ignorancia que había tenido esa mañana. Pero también se dio cuenta de algo más. Si estos hombres se tomaban la molestia de amenazarla en lugar de simplemente hacerla desaparecer, significaba que tenían algo que perder. Significaba que la información de Isabel era lo suficientemente poderosa como para causarles problemas reales, y significaba que tal vez, solo tal vez, había una oportunidad de luchar. Marina no durmió esa noche. Se quedó despierta en el sofá de su apartamento, con las cortinas cerradas y las luces apagadas, escuchando cada sonido que venía de la calle. Cada ruido la hacía saltar. El motor de un auto ralentizando frente al edificio, pasos en el pasillo, el crujir del elevador subiendo y bajando. Su mente no podía descansar, reproduciendo una y otra vez la llamada de socorro de Isabel, analizando cada palabra, cada sonido de fondo, tratando de encontrar pistas sobre dónde podría estar su hermana. A las 3 de la madrugada, Marina se levantó para hacer café. Sus manos temblaban mientras medía el agua y cuando el líquido caliente finalmente estuvo listo, se sentó junto a la ventana que daba a la calle, observando las sombras que se movían bajo las luces amarillentas del alumbrado público. Alguna de esas sombras la estaba vigilando. ¿Los hombres que se habían llevado a Isabel sabían dónde vivía? A las 6 de la mañana, cuando el sol comenzó a filtrarse entre los edificios de la colonia Condesa, Marina tomó una decisión que cambiaría todo. No iba a dejarse intimidar. Si Isabel había arriesgado su vida por encontrar la verdad, ella no iba a rendirse a las primeras amenazas. Se vistió con cuidado, eligiendo ropa que la hiciera ver profesional, pero no demasiado llamativa. Pantalones oscuros, una blusa blanca, zapatos cómodos para caminar. Guardó la memoria USB en un lugar seguro y salió de su apartamento con la determinación de quien sabe que ya no hay vuelta atrás. El tráfico matutino de Ciudad de México era el mismo de siempre. Una masa interminable de autos, camiones y motocicletas moviéndose lentamente entre nubes de smog y el ruido constante de claxones. Marina manejó hacia la Universidad Nacional, donde Isabel había estudiado periodismo 5 años atrás. Si alguien podía entender lo que su hermana había estado investigando, serían los profesores que la habían formado. El campus universitario bullía con la energía de miles de estudiantes corriendo hacia clases matutinas, cargando mochilas pesadas y hablando en grupos sobre exámenes, tareas y planes de fin de semana.
Marina se sintió extrañamente nostálgica al caminar por los mismos pasillos donde Isabel había pasado los mejores años de su vida, desarrollando la pasión por el periodismo que eventualmente la había llevado a investigar historias tan peligrosas. El doctor Ramírez, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, la recibió en su oficina del segundo piso de un edificio que había sido construido en los años 60. La oficina era exactamente como Marina se había imaginado que sería la de un profesor universitario. Estanterías llenas de libros, desde el piso hasta el techo, pilas de periódicos amarillentos en cada superficie disponible, tazas de café olvidadas sobre montones de ensayos sin calificar. Isabel era una de mis mejores alumnas, dijo el doctor Ramírez, después de invitar a Marina a sentarse en una silla frente a su escritorio. Era un hombre de unos 60 años, con barba gris y lentes que se había acostumbrado a ajustar constantemente. Siempre se interesó por los temas más difíciles, por las historias que otros periodistas evitaban porque eran demasiado peligrosas o demasiado complicadas. ¿Sabe exactamente qué estaba investigando antes de desaparecer? Marina decidió confiar en él. Después de todo, si no podía confiar en los profesores universitarios, ¿en quién podía confiar? Le contó todo. La llamada de socorro en medio de la noche, la memoria USB escondida en el escritorio de Isabel, las grabaciones comprometedoras, la lista de nombres que incluía funcionarios de alto nivel, las amenazas que había recibido apenas 12 horas después de encontrar la información. El doctor Ramírez escuchó en silencio, su expresión volviéndose más grave con cada detalle que Marina compartía. Ocasionalmente tomaba notas en un cuaderno, y Marina notó que sus manos también temblaban ligeramente. «Lo que me cuenta no me sorprende completamente», admitió finalmente, quitándose los lentes para limpiarlos nerviosamente. «Hace años que sabemos que existe una red de protección para estas actividades criminales. El problema es que involucra a personas en posiciones de poder muy altas. Periodistas que han intentado investigar estas redes han terminado muertos o desaparecidos. No estoy exagerando, Marina. En los últimos 5 años conozco personalmente a 3 periodistas que empezaron a investigar temas similares y que nunca más se supo de ellos. ¿Conocía usted el trabajo que estaba haciendo Isabel? Sabía que estaba trabajando en algo relacionado con desapariciones, pero no me había contado los detalles. Isabel era muy cuidadosa, tal vez demasiado independiente para su propio bien. El doctor Ramírez se levantó y cerró la puerta de su oficina, a pesar de que ya estaba cerrada. Marina, lo que su hermana descubrió es exactamente el tipo de información que puede conseguir que toda su familia desaparezca. Estas no son amenazas vacías. Entonces, ¿qué me sugiere que haga? ¿Quedarme callada mientras mi hermana desaparece para siempre? El doctor Ramírez regresó a su escritorio y abrió un cajón del cual sacó una tarjeta de presentación amarillenta. Hay una persona que puede ayudarla, pero tiene que entender que al contactarla estará escalando la situación. María Elena Sánchez es una abogada especializada en derechos humanos que ha representado a familias de desaparecidos durante más de 2 décadas. Ha visto casos como el suyo cientos de veces. ¿Cree que pueda ayudarme a encontrar a Isabel? Puede ayudarla a organizar una respuesta que sea efectiva y segura. Pero tiene que entender algo, Marina. Una vez que empiece este camino, no hay vuelta atrás. Va a convertirse en un objetivo permanente para estas personas. Marina tomó la tarjeta, sintiendo su textura áspera entre sus dedos. Doctor Ramírez, ¿conoce a otras familias que hayan pasado por esto? Conozco a demasiadas. Su voz se volvió más suave, más personal. Mi propio sobrino desapareció hace 3 años. Era estudiante de Derecho.
Estaba haciendo trabajo social en las colonias pobres, ayudando a familias a presentar denuncias contra la policía por abuso. Un día no regresó a casa. Las autoridades dijeron que se había unido a una pandilla, pero mi hermana y yo sabíamos que eso era imposible. ¿Alguna vez lo encontraron? Nunca. Pero sí encontramos suficiente evidencia para saber que las mismas autoridades que supuestamente lo estaban buscando fueron las que se lo llevaron. Marina sintió una conexión inmediata con el dolor del profesor. Tenga cuidado, Marina. Esta gente no tiene escrúpulos, pero tampoco son invencibles. Si actúa con inteligencia y no se queda sola, tal vez pueda hacer algo que el resto de nosotros no hemos podido hacer. 2 horas después, Marina estaba sentada en la oficina de María Elena Sánchez, en el centro histórico de Ciudad de México. La oficina ocupaba el segundo piso de un edificio colonial que había sido restaurado parcialmente, con techos altos y ventanas grandes que daban a una calle llena de vendedores ambulantes y oficinistas caminando rápidamente hacia sus trabajos. María Elena era una mujer pequeña, de tal vez 55 años, pero con una presencia que llenaba la habitación. Tenía el cabello completamente canoso, prematuramente envejecido por décadas de trabajo en casos que la mayoría de la gente prefería ignorar. Sus manos estaban marcadas por cicatrices pequeñas y callosidades que hablaban de años de trabajo físico, además del legal. «He visto exactamente este patrón cientos de veces», dijo María Elena, después de revisar cuidadosamente cada archivo en la memoria USB de Isabel. Sus ojos se movían rápidamente sobre las fotografías de documentos, y Marina notó que ocasionalmente reconocía nombres o ubicaciones. Su hermana había descubierto algo enorme. El problema es que descubrir la verdad y lograr justicia son 2 cosas completamente diferentes en México. ¿Qué me está diciendo? ¿Que no hay manera de ayudar a Isabel? Le estoy diciendo que el sistema de justicia oficial está comprometido, pero que eso no significa que no tengamos opciones. María Elena se levantó y caminó hacia una pared cubierta de fotografías. Cientos de rostros de personas desaparecidas, organizadas por fecha, por región, por circunstancias. Cada una de estas fotografías representa una familia que ha venido a mi oficina buscando ayuda. El patrón es siempre el mismo. Víctimas que se vuelven incómodas para ciertos intereses desaparecen, las investigaciones se estancan misteriosamente, los expedientes se pierden, los testigos cambian sus declaraciones o también desaparecen. Es un sistema perfecto de impunidad que ha funcionado durante décadas. Marina se acercó a las fotografías, estudiando los rostros. Algunos eran muy jóvenes, adolescentes que sonreían en fotografías escolares. Otros eran adultos, en la flor de la vida, trabajadores, estudiantes, activistas, periodistas, todos unidos por el mismo destino terrible. «¿Pero qué podemos hacer concretamente?», preguntó Marina, sintiendo la desesperación crecer en su pecho como una masa oscura. Documentar todo meticulosamente, hacer ruido público, presionar a organizaciones internacionales de derechos humanos, crear alianzas con familias en situaciones similares. No podemos confiar en el sistema de justicia local porque está comprometido desde arriba, pero sí podemos exponer la verdad de maneras que sean difíciles de ignorar. María Elena regresó a su escritorio y abrió un archivo grueso lleno de documentos. «Marina, conozco personalmente al menos a 30 familias en situaciones similares solo en los últimos 2 años. Todas han recibido amenazas similares a las suyas. Todas han sido ignoradas o engañadas por las autoridades oficiales. ¿Y qué han hecho esas familias? Algunas se han rendido después de agotar sus recursos emocionales y económicos. Otras continúan buscando individualmente.
sin lograr mucho progreso, pero algunas se han organizado, han trabajado juntas, han logrado visibilidad internacional. María Elena le mostró recortes de periódicos internacionales, reportes de organizaciones como Amnistía Internacional, cartas de embajadas extranjeras expresando preocupación por la situación de derechos humanos en México. Vamos a organizar una protesta pacífica frente al Palacio Nacional. Si logramos que los medios internacionales cubran la historia, será más difícil para ellos hacernos desaparecer silenciosamente. Durante los siguientes 3 días, Marina y María Elena trabajaron 18 horas diarias, contactando a familias de desaparecidos en toda Ciudad de México y en estados vecinos. Marina aprendió rápidamente que existía una red informal de madres, padres, hermanos y esposos que se habían conocido en las salas de espera de los ministerios públicos, en las marchas silenciosas que ocasionalmente se organizaban en el Zócalo, en las iglesias donde se celebraban misas por los desaparecidos. Cada historia que escuchaba era más desgarradora que la anterior, pero también más reveladora del patrón sistemático que Isabel había comenzado a documentar. Carlos Mendoza, un mecánico de 45 años de la colonia Doctores, había perdido a su hijo Roberto de 19 años. Roberto era estudiante de ingeniería en el Instituto Politécnico Nacional y trabajaba de medio tiempo en un taller de reparación de automóviles para ayudar con los gastos de la casa. Una noche, mientras esperaba el autobús para regresar a casa después de sus clases nocturnas, Roberto había presenciado el secuestro de una joven estudiante. Roberto era un muchacho responsable, relató Carlos con la voz quebrada por la emoción. Sus manos, manchadas permanentemente de grasa a pesar de haberse lavado cuidadosamente antes de la reunión, temblaban mientras sostenía una fotografía de su hijo. Siempre me había enseñado a hacer lo correcto, a no voltear la cara cuando veía injusticias. Cuando vio que se llevaban a esa muchacha a la fuerza, no pudo quedarse callado. Roberto había llamado inmediatamente a la policía y había dado una descripción detallada de los secuestradores y del automóvil que habían usado. Había ido personalmente a la comandancia al día siguiente para ampliar su declaración. Había proporcionado todos los detalles que recordaba. Incluso había trabajado con un dibujante policial para crear retratos de los criminales. 3 días después de hacer la denuncia, Roberto no regresó a casa, continuó Carlos. Ese día había salido temprano para la universidad, como siempre, pero nunca llegó a clases. Sus compañeros dijeron que no lo habían visto. El último lugar donde alguien lo vio fue en la estación del metro Chabacano, caminando normalmente hacia el campus. Marina sintió un escalofrío al escuchar los detalles. ¿Qué dijeron las autoridades cuando usted reportó su desaparición? Al principio dijeron que probablemente había faltado a clases para estar con alguna novia, que era normal que los jóvenes hicieran esas cosas. Pero cuando Roberto no regresó después de 3 días, finalmente abrieron una investigación. Carlos pausó, su respiración volviéndose irregular. 2 semanas después, el mismo comandante que había tomado la declaración de Roberto sobre el secuestro me llamó para decirme que habían encontrado evidencia de que mi hijo se había metido con las drogas, que probablemente había huido porque debía dinero a narcotraficantes. ¿Evidencia? ¿Qué tipo de evidencia? Nunca me la mostraron. Dijeron que era confidencial, parte de una investigación más grande. Pero yo sabía que era mentira. Roberto nunca había usado drogas en su vida, ni siquiera bebía alcohol. Era un muchacho serio, estudioso. Lo único que hizo fue tratar de hacer lo correcto, y desapareció por eso. Patricia Lugo tenía una historia similar, pero diferente en los detalles. Era una mujer de 38 años, maestra de primaria en una escuela pública de la colonia Álamos. Su esposo, Raúl,
Había trabajado como chofer de taxi durante 15 años, manejando principalmente turnos nocturnos para ganar más dinero y poder ayudar a pagar los estudios de sus dos hijos pequeños. Raúl era muy observador, explicó Patricia mientras cuidaba que sus hijos no escucharan la conversación. Había pedido a su madre que se llevara a los niños al parque para poder hablar libremente. Después de tantos años manejando taxi en la ciudad, conocía todas las rutas, todos los barrios, sabía cuando algo no estaba bien. Una noche de marzo, Raúl había recogido a 3 hombres cerca del aeropuerto internacional. El destino que le habían dado era una dirección en la zona industrial de Azcapotzalco, pero durante el viaje, Raúl había escuchado conversaciones que lo habían puesto nervioso. Los hombres hablaban sobre mercancía que llegaba en vuelos específicos, sobre entregas que tenían que hacer en horarios precisos, sobre problemas con familias que hacían demasiadas preguntas. Raúl regresó a casa esa noche muy alterado, continuó Patricia. Me dijo que creía haber transportado a personas involucradas en algo criminal, tal vez secuestros o trata de personas. Había escuchado suficientes detalles para saber que no se trataba de negocios normales. Durante las siguientes semanas, Raúl había comenzado a notar patrones sospechosos en sus viajes nocturnos. Había visto los mismos hombres en diferentes ubicaciones. Había notado movimientos coordinados de vehículos en horarios específicos. Había observado actividad inusual en bodegas y edificios que supuestamente estaban abandonados. Mi esposo no era un hombre que se quedara callado cuando veía injusticias, dijo Patricia con orgullo y tristeza a la vez. Decidió reportar lo que había visto a las autoridades. Fue a la comandancia local y dio todos los detalles que había observado. 3 días después, el taxi de Raúl había sido encontrado completamente quemado en un terreno baldío en las afueras de la ciudad. No había rastro de Raúl. Los policías me dijeron que probablemente había tenido problemas con prestamistas, que tal vez le debía dinero a gente peligrosa y había decidido huir. Algunos incluso sugirieron que podría haber abandonado a su familia para irse con otra mujer. Patricia se limpiaba las lágrimas con el dorso de la mano. Pero llevamos 15 años casados. Raúl era un hombre responsable, dedicado a su familia. Jamás habría abandonado a sus hijos. Marina comenzó a notar un patrón perturbador en todas las historias que escuchaba. No era solo que las autoridades no investigaran adecuadamente las desapariciones. Activamente creaban narrativas falsas para explicarlas. Drogas, problemas familiares, huidas voluntarias, involucramiento con criminales. Siempre había una historia alternativa que justificaba por qué las víctimas probablemente se habían metido en problemas por su propia culpa. Es parte del sistema, le explicó María Elena una noche mientras organizaban los testimonios que habían recolectado. No se trata solo de hacer desaparecer a las personas problemáticas, también se trata de destruir su reputación, de crear dudas en sus familias, de hacer que la sociedad piense que tal vez se merecían lo que les pasó. Es tortura psicológica sistematizada. Pero había algo más siniestro que Marina estaba descubriendo. Muchas de las familias habían sido visitadas por investigadores privados que ofrecían ayuda a cambio de dinero. Estos investigadores prometían información exclusiva sobre el paradero de sus seres queridos, acceso a testigos especiales, contactos dentro del gobierno que podían acelerar las investigaciones oficiales. Me cobraron 50,000 pesos, relató Dolores Vázquez, la madre de Alejandra. Dijeron que tenían información específica sobre dónde estaba mi hija, que habían identificado la casa donde la tenían. Me mostraron fotografías de un edificio, me dieron una dirección exacta, me prometieron que la traerían de vuelta en una semana. ¿Y qué pasó?
La dirección era de un edificio de oficinas vacío. Cuando traté de contactar al investigador, su teléfono ya no funcionaba. La oficina donde me había citado para las reuniones estaba cerrada, sin rastros de que alguna vez hubiera operado ahí. Patricia había tenido una experiencia similar. Un hombre que se identificó como detective privado especializado en casos difíciles la había contactado 2 meses después de la desaparición de su esposo, prometiéndole que tenía contactos especiales en la policía que podían acceder a información clasificada sobre el caso. Me pidió 20,000 pesos por adelantado y me prometió resultados en 2 semanas, explicó Patricia. Estaba tan desesperada que vendí las joyas que mi esposo me había regalado en nuestro aniversario. El hombre desapareció con el dinero y nunca más supe de él. Marina se dio cuenta de que estaba viendo la estructura completa de un sistema diseñado no solo para hacer desaparecer personas, sino para explotar económica y emocionalmente a sus familias. Primero, las víctimas desaparecían. Luego, las autoridades ofrecían explicaciones falsas que culpaban a las propias víctimas. Finalmente, criminales que trabajaban en coordinación con el sistema oficial aparecían para estafar a las familias desesperadas. Es un círculo perfecto de victimización, le explicó María Elena. Primero te quitan a tu ser querido, luego te hacen dudar de si realmente era una buena persona. Finalmente, te roban tus ahorros prometiéndote información que nunca llega. Para cuando te das cuenta de lo que está pasando, estás completamente destruida emocional y económicamente. La noche antes de la protesta que habían planeado, Marina recibió una segunda llamada amenazante. Esta vez reconoció la voz. Era el mismo hombre que la había llamado 3 días atrás. Vemos que no entendió el mensaje, señorita Román. Hemos estado observando sus actividades. Sabemos que ha estado contactando familias, organizando reuniones, planeando marchas. Mañana no salga de su casa, no vaya a esa protesta. Su hermana aún puede regresar a casa sana y completa. Pero si sigue con estas actividades, garantizamos que nunca más sabrá de ella. Esta vez, Marina estaba preparada. Había anticipado esta llamada. Había pensado cuidadosamente en lo que diría. «Escúcheme bien», respondió con una firmeza que la sorprendió a ella misma. «Pueden amenazarme todo lo que quieran, pero ya no estoy sola. Ya no soy solo una hermana desesperada buscando respuestas. Ahora soy parte de algo más grande, y no voy a parar hasta encontrar a Isabel y exponer todo lo que están haciendo. Señorita Román, usted no entiende con qué tipo de personas está tratando. Tenemos recursos, tenemos protección en todos los niveles del gobierno, tenemos la capacidad de hacer que usted y toda su familia desaparezcan sin dejar rastro. Y ustedes no entienden que ya no pueden operar en el silencio completo. El mundo está viendo. Periodistas internacionales están siguiendo esta historia. Organizaciones de derechos humanos están documentando todo. Si algo nos pasa a mí o a las otras familias, va a ser imposible que lo encubran como un accidente o una desaparición voluntaria. Hubo una pausa larga del otro lado de la línea. Marina podía escuchar voces susurrando en el fondo, como si el hombre estuviera consultando con otros. «Entonces, usted misma está firmando su sentencia de muerte, señorita Román, y la de su hermana, y la de todas las familias estúpidas que se están dejando manipular por usted». «No», respondió Marina, sintiendo una calma extraña descender sobre ella. «Ustedes firmaron nuestras sentencias de muerte el momento en que decidieron que podían robarnos la libertad de vivir sin miedo, de buscar la verdad, de exigir justicia. Pero hay una diferencia entre nosotros y ustedes. Nosotros ya no estamos solos». La línea se cortó, pero Marina sabía que había cruzado un punto de no retorno.
Al día siguiente, más de 200 familias se reunieron frente al Palacio Nacional con fotografías de sus seres queridos desaparecidos, carteles exigiendo justicia y la determinación de romper el silencio que había protegido a los criminales durante demasiado tiempo. La manifestación comenzó antes del amanecer del sábado 19 de octubre. Familias llegaron desde todos los rincones de Ciudad de México. Algunas habían viajado durante toda la noche desde estados vecinos como Morelos, Puebla y el Estado de México. Llegaban en autobuses de segunda clase, en autos familiares sobrecargados, en combis rentadas entre varias familias que habían juntado sus escasos recursos para poder hacer el viaje. Marina llegó al Zócalo a las 5:30 de la mañana, cuando las primeras luces del día apenas comenzaban a filtrar entre los edificios coloniales que rodeaban la plaza más importante del país. El aire estaba frío y húmedo, cargado con el olor característico de Ciudad de México, una mezcla de escape de automóviles, comida callejera y el aroma indefinible de millones de personas viviendo en un espacio reducido. Las primeras familias ya estaban instalándose, desplegando lonas donde habían impreso fotografías de sus seres queridos desaparecidos. Marina vio rostros que había aprendido a reconocer durante la semana previa. Dolores con la fotografía plastificada de Alejandra, Carlos con un retrato de su hijo Roberto en su uniforme de la preparatoria, Patricia sosteniendo una fotografía de boda, donde ella y Raúl sonreían con la felicidad de quienes aún creían que el futuro les pertenecía. Pero había muchas caras nuevas. Familias que habían llegado después de enterarse de la protesta a través de redes sociales, de avisos en iglesias, de conversaciones susurradas en las salas de espera de los ministerios públicos. Marina se dio cuenta de que el problema era mucho más grande de lo que había imaginado inicialmente. María Elena había organizado la manifestación con la experiencia de 2 décadas de trabajo en derechos humanos. Sabía exactamente cómo crear un evento que fuera imposible de ignorar, pero que no diera pretextos a las autoridades para reprimirlo violentamente. Las familias llevaban carteles con fotografías y nombres, flores blancas que simbolizaban la esperanza de encontrar vivos a sus seres queridos, y velas encendidas que creaban un río de luz dorada en la vastedad gris de la plancha del Zócalo. ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Justicia!, comenzó a gritar la multitud cuando el sol finalmente se alzó sobre las cúpulas de la Catedral Metropolitana. Pero Marina sabía que las autoridades en el Palacio Nacional no los escucharían de verdad. No cuando muchos de ellos probablemente estaban involucrados en el mismo sistema que permitía que estas desapariciones continuaran año tras año. Marina caminaba entre la multitud, escuchando historias que se repetían como ecos de pesadilla. Cada familia tenía variaciones de la misma historia terrible. Desapariciones sin investigar, evidencias que misteriosamente se perdían, funcionarios que prometían resultados que nunca llegaban, amenazas veladas cuando las familias insistían demasiado en obtener respuestas. Conoció a Elena Morales, una mujer de 42 años que había viajado desde Toluca buscando a su hijo David, un estudiante de medicina de 24 años que había desaparecido después de presenciar una ejecución extrajudicial por parte de policías estatales. David había grabado el incidente con su teléfono celular y había intentado entregarlo como evidencia a las autoridades. 3 días después de hacer la denuncia, David no había regresado a casa después de sus clases en la universidad. Me dijeron que David había sido visto en la terminal de autobuses comprando un boleto para Guadalajara, relató Elena mientras sostenía una manta con el rostro de su hijo. Pero David nunca había estado en Guadalajara, no conocía a nadie ahí. Además,
Era un muchacho responsable que siempre me avisaba dónde iba. Jamás habría desaparecido sin decir nada. Elena había contratado a 3 investigadores privados diferentes durante los 8 meses que llevaba buscando a David. Todos le habían prometido información exclusiva, contactos especiales, acceso a bases de datos oficiales. Había gastado más de 150.000 pesos, el dinero que tenía ahorrado para la graduación de su hijo, sin obtener ni una sola pista real sobre su paradero. El último investigador me dijo que había encontrado a David trabajando en una maquiladora en Tijuana, continuó Elena con voz quebrada. Me pidió otros 20.000 pesos para ir por él y traérmelo. Cuando le pregunté por qué David no había llamado a casa si estaba bien, me dijo que había tenido problemas con drogas y que le daba vergüenza contactar a su familia. ¿Y qué pasó? Nunca más supe del investigador. Cuando fui a la dirección de su oficina, el lugar había sido rentado a otra persona. Perdí el dinero y también la esperanza de que alguien me ayudara oficialmente. Alrededor del mediodía, llegaron periodistas independientes y corresponsales internacionales. Marina había aprendido durante la semana que los medios mexicanos mainstream raramente cubrían estas protestas con profundidad, generalmente limitándose a mencionar brevemente una manifestación de familias de desaparecidos, sin entrar en detalles sobre las acusaciones específicas o los patrones sistemáticos que las familias habían documentado. Pero los medios internacionales estaban mostrando más interés. Corresponsales de BBC, CNN en español, The Guardian y agencias noticiosas europeas habían comenzado a seguir la historia después de que María Elena compartiera algunos de los testimonios y evidencias más impactantes con organizaciones internacionales de derechos humanos. Marina dio entrevistas durante toda la tarde, mostrando las evidencias que había encontrado Isabel, explicando el patrón de intimidación y la red de protección que permitía que los responsables operaran con impunidad total. «Este no es solo el caso de mi hermana», declaró ante las cámaras, con el Palacio Nacional como fondo y el sonido de cientos de familias cantando lemas de protesta. Es el reflejo de un sistema que sacrifica a los más vulnerables para proteger los intereses de quienes tienen poder y dinero. Mientras permitamos que esto continúe, ninguno de nosotros estará verdaderamente libre. La libertad no puede existir cuando el Estado mismo está involucrado en hacer desaparecer a quienes buscan la verdad. Pero mientras Marina hablaba con los medios, comenzó a notar movimiento sospechoso en los bordes de la manifestación. Hombres vestidos de civil, con earpieces discretos y zapatos que claramente no eran de civiles comunes, tomaban fotografías sistemáticamente de los participantes. Anotaban placas de automóviles en libretas pequeñas, grababan conversaciones con equipos de audio direccional desde posiciones estratégicas alrededor de la plaza. El mensaje era claro y deliberadamente visible. Estaban siendo vigilados, catalogados, marcados como objetivos. Las autoridades querían que las familias supieran que su participación en la protesta tendría consecuencias. María Elena se acercó a Marina durante una pausa entre entrevistas. «Están documentando todo», murmuró la abogada. «Van a usar esta información para intimidar a las familias después de que termine la manifestación. ¿Qué podemos hacer? Documentar que nos están documentando. Tomar fotografías de los hombres que nos fotografían. Crear un registro de su vigilancia para poder demostrar posteriormente el patrón de intimidación». Esa tarde, Marina conoció a Amelia Castillo, una mujer de 60 años que había viajado desde Cuernavaca para participar en la manifestación.
Amelia había perdido a su nieta Sofía, una muchacha de 17 años que trabajaba de medio tiempo en una cafetería mientras terminaba la preparatoria. Sofía había desaparecido una tarde de viernes después de salir de su trabajo, pero las autoridades habían cerrado rápidamente la investigación, alegando que la joven se había fugado con un novio mayor. Sofía vivía conmigo desde que tenía 12 años, después de que sus padres murieron en un accidente, explicó Amelia mientras acomodaba cuidadosamente las flores que había llevado para honrar a su nieta. Era una muchacha responsable, estudiosa, con sueños de estudiar medicina. Jamás se habría ido sin avisar y nunca habría abandonado sus estudios cuando estaba tan cerca de graduarse. Amelia había descubierto algo perturbador durante su búsqueda. Sofía no era la única joven que había desaparecido en Cuernavaca durante los últimos 2 años. Al menos 12 muchachas entre 15 y 20 años habían desaparecido en circunstancias similares y en todos los casos, las autoridades habían concluido rápidamente que se trataba de fugas voluntarias. Cuando intenté organizar una reunión con otras familias afectadas, comencé a recibir amenazas telefónicas, relató Amelia. Me dijeron que dejara de hacer preguntas, que aceptara que mi nieta había tomado sus propias decisiones. Pero una madre conoce a su hija, una abuela conoce a su nieta. Yo sabía que algo terrible había pasado. Mientras el sol comenzaba a ponerse sobre Ciudad de México, Marina se dio cuenta de que la protesta había logrado algo importante. Había roto el aislamiento que mantenía a las familias separadas y vulnerables. Por primera vez, decenas de familias que habían estado buscando solas comprendían que eran parte de un patrón sistemático. Pero también se dio cuenta de que ahora todas estaban en mayor peligro. La protesta había funcionado demasiado bien, había atraído demasiada atención, había generado demasiada cobertura mediática internacional. Los responsables de las desapariciones ya no podrían operar con el anonimato completo que habían disfrutado anteriormente. Esa misma noche, María Elena recibió una llamada de un contacto que tenía dentro de la Procuraduría General de Justicia. El funcionario, que había trabajado con ella durante años en casos de derechos humanos, le advirtió que había órdenes específicas desde niveles muy altos del gobierno para neutralizar la protesta y a sus organizadores. «Se están poniendo nerviosos, María Elena», le explicó el funcionario por teléfono, hablando en código porque sabía que las líneas podían estar intervenidas. «La cobertura internacional los tiene preocupados. Los grandes jefes están presionando para que esto se termine rápido. Van a tratar de desacreditar el movimiento, tal vez plantar evidencia comprometedora, crear escándalos que desvíen la atención. Ten mucho cuidado en los próximos días». «¿Qué tipo de acciones están planeando? No tengo detalles específicos, pero he visto las órdenes. Van a intensificar la vigilancia. Van a buscar pretextos para arrestar a los líderes del movimiento. Van a presionar a las familias individualmente para que dejen de participar. Y hay rumores de que van a usar métodos más directos contra quienes consideren más problemáticos». Esa misma noche, después de regresar exhausta a su apartamento, Marina encontró evidencias de que alguien había estado dentro. Su computadora personal había desaparecido, junto con documentos impresos relacionados con la investigación de Isabel y fotografías familiares que incluían direcciones y números telefónicos de parientes. Pero los intrusos habían cometido un error. No habían encontrado la segunda copia de la memoria USB de Isabel que Marina había escondido en casa de su madre, ni las copias de seguridad que había enviado a contactos en organizaciones internacionales de derechos humanos. Mientras inspeccionaba los daños en su apartamento, Marina se dio cuenta de que el robo había sido selectivo y específico.
No habían tocado su televisión, sus joyas, su dinero en efectivo. Solo habían tomado información, documentos, evidencias. Era un mensaje claro. Sabemos quién eres. Sabemos dónde vives. Sabemos qué tienes y podemos tomar lo que queramos cuando queramos. Pero en lugar de intimidarla, el robo la llenó de una rabia fría y determinada. Estos hombres habían subestimado lo que significaba atacar a alguien que ya no tenía nada que perder excepto la verdad. A las 10 de la noche el teléfono de Marina sonó. Esta vez reconoció inmediatamente la voz. Era Dolores Vázquez, pero sonaba alterada, casi histérica. «Marina, necesitas ver esto urgentemente», dijo Dolores con voz temblorosa. «Recibí una llamada anónima hace una hora. Me dijeron exactamente dónde encontrar a mi hija. Me dieron una dirección específica, detalles sobre el edificio, instrucciones sobre cómo llegar. Puede ser una trampa, pero...» «Dolores, espera. ¿Quién te llamó? ¿Cómo sabías que era información real?» «No lo sé. Era una voz de mujer, sonaba joven, asustada. Me dijo que había visto a Alejandra, que sabía dónde la tenían, pero que solo tenía una oportunidad de decírmelo antes de que fuera demasiado peligroso. Me dio una dirección en las afueras de la ciudad, cerca de una antigua fábrica textil». Marina sintió una mezcla de esperanza y terror. Después de todo lo que había aprendido sobre los métodos de esta organización criminal, sabía que una llamada así podía ser exactamente lo que parecía. Información real de alguien dentro del sistema que había encontrado el valor de hablar. Pero también podía ser una trampa perfectamente diseñada para atraer a las familias más visibles del movimiento hacia una situación controlada. «Dolores, no puedes ir sola, y tampoco podemos ignorar la información si existe la posibilidad de que sea real. Ya lo sé, pero tampoco puedo quedarse aquí sin hacer nada si hay una posibilidad de encontrar a Alejandra». Se encontraron en un café del centro a las 11 de la noche. Dolores le mostró un mapa dibujado a mano que había recibido por correo apenas una hora después de la llamada telefónica, sin remitente, entregado directamente en su buzón. El mapa marcaba una ubicación específica en la zona industrial de Tultitlán, cerca de una antigua fábrica textil que había cerrado hacía una década. «Esto puede ser una trampa perfecta», advirtió Marina, estudiando el mapa. «Nos llevan a un lugar aislado, controlado por ellos, sin testigos, sin escape fácil». «Lo sé», respondió Dolores. «Pero también sé que es la primera pista real que tengo en 6 meses de búsqueda. ¿Qué harías tú si fuera Isabel?» Marina no tuvo que pensarlo mucho. Sabía exactamente lo que haría, y sabía que era lo mismo que Dolores estaba a punto de hacer. «No vas a ir sola y vamos a tomar todas las precauciones posibles». Contactaron inmediatamente a María Elena y a otras familias que habían participado en la protesta. En una conferencia telefónica que duró hasta las 2 de la madrugada, desarrollaron un plan que minimizara los riesgos, pero que les permitiera investigar la información que había recibido Dolores. Decidieron ir en grupo, 5 autos con 2 personas cada uno, mantener comunicación constante por radio, llevar cámaras para documentar todo lo que encontraran, notificar a periodistas independientes sobre su ubicación y planes, y establecer un horario específico para que alguien contactara a organizaciones internacionales si no regresaban a tiempo. A las 3 de la madrugada del domingo, el convoy de 5 automóviles se dirigió hacia las coordenadas del mapa. Marina manejaba el auto principal, con Dolores como pasajera, seguida por María Elena y Carlos Mendoza en el segundo vehículo, Patricia y Amelia en el tercero, y 2 familias más que habían insistido en participar a pesar de los riesgos. La antigua fábrica textil se alzaba contra el cielo estrellado como un esqueleto de concreto y metal oxidado, un monumento a la decadencia industrial
que había afectado a muchas zonas de Ciudad de México durante las últimas décadas. El edificio había sido abandonado abruptamente cuando la empresa quebró, dejando atrás maquinaria inservible, oficinas vacías y una estructura que se había convertido en refugio para personas sin hogar y actividades ilegales. La zona alrededor de la fábrica estaba completamente desierta a esa hora de la madrugada. No había iluminación pública, no había residencias cercanas, no había tráfico vehicular. Era exactamente el tipo de ubicación donde se podían cometer crímenes sin testigos y sin interrupciones. Los primeros en encontrar algo fueron Carlos Mendoza y Patricia Lugo, que habían decidido revisar el sótano del edificio principal mientras los demás inspeccionaban las estructuras exteriores. En el sótano, parcialmente oculto bajo escombros y basura acumulada durante años, encontraron objetos personales que claramente habían pertenecido a personas desaparecidas. «Dios mío», susurró Dolores cuando Carlos la llamó para que bajara al sótano. En el haz de luz de su linterna, Marina vio docenas de objetos esparcidos en el suelo de concreto. Identificaciones oficiales, joyas, bolsos, zapatos, ropa, fotografías familiares. Dolores se acercó temblorosa a una esquina específica del sótano donde había una pulsera de plata con pequeñas incrustaciones de turquesa. Marina vio cómo la expresión de Dolores cambiaba de esperanza a horror absoluto. «Es la pulsera que le regalé a Alejandra en su último cumpleaños», murmuró Dolores, tocando el objeto con dedos temblorosos. «La llevaba puesta el día que desapareció. Nunca se la quitaba porque decía que le daba suerte para sus exámenes». Marina fotografió todo meticulosamente, documentando cada objeto, a cada ubicación, cada detalle que pudiera ser relevante posteriormente. Pero mientras trabajaban en el sótano, Marina comenzó a escuchar algo que la llenó de terror. El sonido de motores aproximándose desde múltiples direcciones. Luces brillantes cortaron la oscuridad del edificio abandonado, iluminando el interior de la fábrica con la intensidad de reflectores de estadio. El sonido de neumáticos sobre grava y motores pesados indicaba que habían llegado varios vehículos grandes, probablemente camionetas SUV del tipo que usaban tanto las fuerzas policiales como los grupos criminales organizados. «Todos al suelo, manos donde podamos verlas, ahora», gritó una voz amplificada por megáfono. Hombres armados irrumpieron en el edificio con coordinación militar, vestidos con uniformes que parecían policiales, pero sin identificaciones visibles en las placas del pecho. Llevaban armas largas, chalecos antibalas, cascos con visores oscuros que ocultaban completamente sus rostros. Marina instintivamente protegió su cámara, tratando de esconderla bajo su chaqueta mientras se colocaba en el suelo con las manos visibles. Se dio cuenta inmediatamente de que esto no era una casualidad. Alguien había proporcionado el mapa a Dolores, sabiendo exactamente que ella vendría aquí. Era una trampa perfectamente orquestada. El líder del grupo se acercó a Marina, sus botas militares resonando sobre el concreto del sótano. Cuando habló, su voz sonaba extrañamente familiar. «Están en propiedad privada sin autorización», declaró el hombre. «Van a acompañarnos para interrogatorio por actividades sospechosas y posible interferencia con una investigación oficial. Somos familiares de desaparecidos ejerciendo nuestro derecho constitucional a buscar a nuestros seres queridos», respondió María Elena con la voz más firme que pudo mantener dada la situación. «Sus derechos terminan cuando interfieren con operaciones de seguridad nacional clasificadas». Marina se dio cuenta de que reconocía la voz. Era el mismo hombre que la había estado amenazando por teléfono durante la semana. Pero ahora estaba frente a frente con él, y a pesar del casco que ocultaba sus facciones, pudo ver suficientes detalles para identificarlo posteriormente.
¿Qué tipo de investigación oficial se realiza sin órdenes judiciales visibles, sin identificaciones oficiales, sin supervisión legal? Preguntó Marina, sabiendo que estaba arriesgándose, pero necesitando documentar la irregularidad de la situación. El hombre se acercó más a ella, inclinándose para hablar en voz baja, que solo Marina pudiera escuchar. Señorita Román, usted ha causado muchos problemas innecesarios en muy poco tiempo. Es hora de que entienda completamente las consecuencias de meterse en asuntos que son mucho más grandes y más peligrosos de lo que su mente pequeña puede comprender. Marina sintió terror, pero también una extraña sensación de claridad y propósito. Esta confrontación directa era exactamente la confirmación que necesitaba. Estos hombres estaban operando completamente fuera de la ley, sin supervisión legal, sin rendición de cuentas. Era la prueba definitiva de que el sistema oficial estaba diseñado para proteger a los criminales, no a las víctimas. «Graben todo», murmuró Marina a Carlos, que estaba acostado a unos metros de distancia. «No importa lo que pase, asegúrense de que quede documentado. El mundo tiene que ver esto». El líder del grupo escuchó su comentario y se rió con una risa que sonaba genuinamente divertida. «¿Documenten qué, exactamente?» ¿Un operativo de rutina contra ciudadanos que violaron múltiples leyes federales? ¿Una investigación sobre actividades sospechosas de personas con conexiones conocidas a organizaciones criminales? Marina se dio cuenta de que ya tenían preparada una narrativa alternativa para explicar lo que estaba pasando. No importaba lo que ella y las otras familias dijeran posteriormente. La versión oficial sería completamente diferente. Capítulo 4. El precio de la verdad. Los separaron en vehículos diferentes, sin ventanas, llevándolos por rutas complicadas que parecían diseñadas específicamente para desorientarlos. Marina fue colocada en la parte trasera de una camioneta SUV negra junto con María Elena, mientras que Dolores y Carlos fueron llevados en vehículos separados. Durante el trayecto, que duró aproximadamente 1 hora, Marina trató de memorizar cada sonido, cada giro, cada detalle que pudiera ayudarla posteriormente a identificar el destino final. Cuando finalmente se detuvieron, Marina fue llevada a una instalación que definitivamente no parecía ser una estación policial oficial. Era un almacén en una zona industrial completamente aislada, donde no había cámaras de seguridad públicas, no había tráfico de peatones, no había testigos potenciales de ningún tipo. El tipo de lugar donde se podían hacer interrogatorios sin supervisión legal y sin que nadie escuchara gritos. Durante las siguientes 4 horas, Marina fue interrogada por hombres que se negaron categóricamente a identificarse, que no mostraron credenciales oficiales, que no siguieron ninguno de los procedimientos legales requeridos para interrogatorios policiales. El interrogador principal era el mismo hombre que la había estado amenazando por teléfono durante semanas, aunque ahora Marina podía ver su rostro. Un hombre de aproximadamente 40 años, corpulento, con cicatrices visibles en las manos que sugerían experiencia en violencia física. Su hermana Isabel era una mujer muy terca e idealista, le dijo el interrogador, encendiendo un cigarrillo a pesar de que la habitación no tenía ventilación adecuada. No quiso entender que algunas verdades es mejor dejarlas enterradas. Insistió en hacer preguntas que molestaron a personas muy importantes, personas que tienen mucho que perder si ciertas informaciones se vuelven públicas. ¿Está viva Isabel?, preguntó Marina, tratando de controlar el temblor en su voz y mantener alguna apariencia de fortaleza. Eso depende completamente de usted y de las decisiones que tome durante las próximas horas. El hombre se acercó más a la mesa donde Marina estaba sentada. Su rostro
a solo centímetros del de ella. Podemos llegar a un acuerdo mutuamente beneficioso. Le explicaron que Isabel estaba siendo reeducada en una ubicación segura, junto con otras personas que habían sido problemáticas en el pasado. Podía regresar a casa, rehacer su vida, conseguir trabajo en algún periódico que se limitara a cubrir deportes o entretenimiento en lugar de investigaciones políticas. Todo lo que tenían que hacer Marina e Isabel era olvidar completamente lo que habían descubierto y convencer activamente a las otras familias del movimiento de que dejaran de buscar, que aceptaran las explicaciones oficiales, que regresaran a sus vidas privadas sin causar más problemas públicos. Isabel trabajaría para nosotros, explicó el interrogador con una sonrisa que pretendía ser tranquilizadora, pero que resultaba completamente siniestra. Escribiría artículos ocasionales desacreditando teorías conspiratorias sobre desapariciones. Ayudaría a crear narrativas alternativas para casos problemáticos. Usaría su credibilidad como periodista para convencer al público de que el sistema está funcionando correctamente. Y si nos negamos a cooperar, entonces su hermana se une permanentemente a las estadísticas oficiales de desaparecidos en México, y usted también. Y eventualmente, todas las familias ruidosas que se han estado organizando alrededor de ustedes descubren que también tienen familiares que desaparecen misteriosamente. Marina sintió que el mundo se desplomaba a su alrededor, pero una parte de su mente seguía funcionando analíticamente, procesando información, buscando patrones, identificando debilidades en el sistema que tenía frente a ella. Estos hombres estaban claramente nerviosos. La protesta había funcionado mejor de lo que habían esperado. La presión internacional realmente los estaba afectando, obligándolos a moverse de maneras que preferirían evitar, exponiéndolos a riesgos que normalmente no tendrían que enfrentar. «Necesito ver a mi hermana personalmente», dijo Marina después de una pausa calculada. «Necesito confirmar que está bien, que está viva, que no ha sido torturada, antes de poder tomar cualquier decisión sobre cooperación». El interrogador la estudió cuidadosamente, evaluando si era una estrategia para ganar tiempo o una demanda genuina. Después de una conferencia susurrada con otros dos hombres que habían estado observando el interrogatorio desde las sombras, finalmente accedió. «Puede ver a su hermana, pero entienda que esta es la única oportunidad que va a tener de confirmar que está viva. Después de esto, no habrá más negociaciones, no habrá más demoras, no habrá más oportunidades de cambiar de opinión». La llevaron nuevamente en un vehículo con los ojos vendados durante lo que parecieron ser horas adicionales de manejo por calles cada vez más rurales. Marina pudo escuchar que salieron completamente de la ciudad, probablemente hacia alguna zona de los municipios periféricos donde había menos población, menos vigilancia, menos posibilidades de que alguien notara actividades sospechosas. Cuando finalmente le quitaron la venda de los ojos, Marina se encontró frente a una casa de seguridad que parecía ser una residencia ordinaria de clase media en los suburbios. Una construcción de 2 plantas, con jardín delantero bien cuidado, paredes pintadas de colores alegres, completamente rodeada por muros altos de concreto coronados, con alambre de púas, que estaban discretamente ocultos por vegetación densa. Isabel estaba en una habitación del 2º piso que técnicamente era cómoda. Cama doble, televisión pequeña, baño privado, ventanas con vista al jardín interior. Pero las ventanas tenían barras de acero disimuladas como decoración. La puerta tenía 3 cerraduras externas y había cámaras de vigilancia en cada esquina del techo. Cuando Isabel vio a Marina, comenzó a llorar inmediatamente, pero Marina notó que su hermana también hizo gestos discretos con las manos.
señalando hacia las cámaras y poniendo un dedo sobre sus labios para indicar que todo lo que dijeran estaba siendo grabado y analizado. «Perdóname, Marina», susurró Isabel, abrazándola con una fuerza desesperada. «No pensé que te involucrarían en esto. Pensé que si me llevaban a mí, tú estarías segura. No tienes que disculparte por buscar la verdad, por hacer tu trabajo, por tratar de proteger a personas inocentes». Les dieron exactamente 15 minutos para hablar bajo supervisión constante de 2 guardias armados que permanecieron en la habitación durante toda la conversación. Isabel le contó, hablando en código y con mucho cuidado, que había estado detenida en esa ubicación durante las 3 semanas transcurridas desde su desaparición, junto con otras personas que habían sido consideradas problemáticas por el sistema. Otro periodista independiente que había estado investigando lavado de dinero en la industria de la construcción, un activista de derechos humanos que había documentado torturas en cárceles estatales, un funcionario menor del gobierno que había intentado presentar denuncias sobre corrupción en el manejo de fondos públicos. Nos tratan relativamente bien mientras nos comportemos de manera cooperativa, explicó Isabel, eligiendo cada palabra cuidadosamente. Nos dicen que somos huéspedes temporales mientras se resuelven ciertos asuntos complicados de seguridad nacional. Pero también hay otras personas que han estado aquí durante años, personas que al principio se negaron a cooperar y que ahora han aceptado que esta es su vida permanente. ¿Cuántas personas hay aquí? En esta casa, aproximadamente 12, pero he escuchado conversaciones que sugieren que hay otras ubicaciones similares en diferentes estados del país. Es un sistema completo. Marina se dio cuenta de que estaba viendo el funcionamiento interno real del sistema de control político. No se limitaban simplemente a asesinar a todos los disidentes, sino que los mantenían vivos como instrumentos de control, como moneda de cambio, como herramientas para manipular el comportamiento de sus familias y seres queridos. «¿Qué vas a hacer, Marina?», preguntó Isabel, y Marina pudo ver en los ojos de su hermana que conocía la respuesta antes de escucharla. Marina miró directamente a las cámaras de vigilancia mientras respondía, queriendo asegurarse de que sus captores entendieran perfectamente su mensaje. «Voy a exponer todo esto. Todo lo que he visto, todo lo que he aprendido, todas las evidencias que hemos recolectado. El mundo va a saber lo que está pasando». Durante el viaje de regreso, Marina memorizó cada detalle que pudo observar. Rutas específicas, números de placas de vehículos, rostros de captores, ubicaciones aproximadas de las casas de seguridad. Sabía que probablemente esta sería su única oportunidad de recopilar información útil para futuras investigaciones. La dejaron exactamente en el mismo café donde había conocido originalmente a Dolores. Era de madrugada y las calles estaban completamente vacías, creando una atmósfera surreal donde la ciudad parecía abandonada. Marina caminó lentamente hasta su automóvil, esperando en cualquier momento que aparecieran más hombres para llevarla de vuelta. Pero no llegaron. En su apartamento, que había sido nuevamente registrado durante su ausencia, encontró un sobre Manila bajo la puerta. Dentro había fotografías de Isabel en la casa de seguridad, junto con un mensaje mecanografiado. 24 horas exactas para tomar su decisión final. Silencio y cooperación a cambio de vida. No habrá más oportunidades de negociación. Marina se sentó frente a su computadora y comenzó a escribir el documento más importante de su vida. Redactó un relato meticuloso y completamente detallado de todo lo que había descubierto durante las semanas anteriores. Todos los nombres en la memoria USB de Isabel, todas las ubicaciones de las casas de seguridad que había logrado identificar,
todos los métodos de intimidación y control que había observado, toda la información sobre el sistema de protección que permitía que la red criminal operara con impunidad total. También grabó un video testimonial de 40 minutos, explicando con absoluta claridad que si algo le pasaba a ella, a Isabel, o a cualquiera de las familias que se habían unido al movimiento, la responsabilidad recaía directamente en las personas específicamente nombradas en los documentos que había preparado. Cuando terminó de escribir, a las 6 de la mañana, Marina envió copias del dossier completo a 15 periodistas independientes en diferentes países, a 8 organizaciones internacionales de derechos humanos, a contactos en 6 embajadas extranjeras y a 3 organizaciones legales que se especializaban en casos de crímenes contra la humanidad. También preparó instrucciones específicas para que el material fuera publicado automáticamente si ella no actualizaba un código de seguridad cada 48 horas, garantizando que su muerte o desaparición solo aceleraría la exposición internacional del sistema que había descubierto.